¿Qué más? Estamos en Indianápolis, Indiana, pasando frío. Venimos acá porque es la convención de PRI, PRI, significa Performance Racing Industries, la única convención aquí en Estados Unidos que una vez al año se reúnen todas las compañías que hacen productos para todo lo que es deporte de carreras, drifting, lo que son los carros de dirt, NASCAR, todo. En realidad es casi tan grande, bueno, no es casi porque nada es tan grande como SEMA, pero es súper grande. Así que quédense conmigo para mostrarles un poquito lo que es el show. Yo voy a tener un poco de reuniones con posiblemente futuros clientes de nosotros, pilotos que quieren ser parte de nuestro equipo, un poco de lo que es el sponsorship. Yo voy a estar caminando a ver si veo productos nuevos, buenos, hablar con compañías que nosotros tenemos soporte. Y nada, espero que les guste este video aquí en Indianápolis. El show es súper fino y vamos. Buenos días mis panas, les presento aquí el show de PRI, Performance Racing Industries. Esto está aquí en Indianápolis, Indiana. Y tienen cosas tan emocionantes como este LMP car guindado del techo. Más que todo vamos a estar aquí en el show mostrándoles todo lo que son las compañías de carrera y del deporte que tiene motores. Así que mucho drag racing, dirt racing, drifting, todo lo que se imaginan de que hagan algún tipo de carrera. Así que los invito a que me sigan estos par de días que estamos aquí en PRI. Uno de los carros que les quería mostrar es de nuestro piloto Faraz, que él maneja también, aparte de drifting, él maneja este Corvette de Time Attack. Y es súper interesante por todo el aero que tiene de carbono. Y también dos turbos. Los dos turbos los tiene uno de este lado y el otro de aquel lado. Lo cual obviamente... ¡A su puta madre! ¡Trae turbo, perra! ¡Trae turbo! Como saben, de los headers directo y produce mucho más boost y más rápido. Creo que hace como 1000 caballos o 1200, no me acuerdo muy bien. Ahora más tarde si lo veo le pregunto y a lo mejor hacemos un walk around de todo el carro. Pero vamos a mostrarles más o menos. Creo que este año fue que le empezó a poner nitro y creo que seguro es para el principio, para ayudar a arrancar los turbos. Ya que con dos turbinas, ya a lo alto, va a tener mucho más potencia de lo que necesita. Acabamos de filmar un skit o un video gracioso con el pana Joel de Drift HQ. Ahorita los voy a poner aquí en este video para que lo vean. Una de las cosas de PRI es que vienen muchos pilotos que están comenzando o tienen su carrera. Obviamente buscar sponsors es súper importante para poder pagar lo que viene el año que viene. Y como es en diciembre, ya es como que el final del año, ya empezando a buscar quién quiere hacer negocio para el próximo año. Hicimos algo gracioso que muchos pilotos que vienen por primera vez, todos dicen que PRI es el lugar donde se buscan los sponsors. Así que hicimos un cartel que dice, dame un sponsorship por favor para Joel, y yo voy y le entrego un poco de dinero, es dinero falso obviamente, pero es como que si le entrego un poco de dinero y caucho. Así que nos pareció muy gracioso, lo ponemos en Instagram y creo que va a ser un buen reel con bastantes views. No he desayunado, voy a ir a comer ahora. Ya que he estado sin parar hoy con varias reuniones, pero voy a mostrarles un poco de lo que hay por acá. Algo muy importante, extremadamente importante, que normalmente los drifteros no se dan mucha cuenta, es los pulsos, o en este caso el sistema de enfriamiento cuando estás manejando. Normalmente la temperatura dentro de la cabina sube a los 115 grados, capaz y más, no me acuerdo bien. ¡No puede hacer tanto calor! A veces no te das cuenta, pero es algo que te fatiga, y teniendo un sistema de enfriamiento, normalmente lo que yo uso es extremadamente bueno. Yo uso algo que tiene hielo, una cava con hielo, y pasa estas líneas
básicamente las líneas de la franela y te ayuda a enfriar. En este caso utilizaron básicamente lo que es un radiador o un sistema como un aire acondicionado y enfría esas líneas. Aparte de eso, vamos a ver acá que tienen una de el casco. Y estoy poniendo la mano y de verdad que sale súper frío. Obviamente la temperatura en el ambiente ahorita está un poco frío, pero definitivamente es algo que voy a contactarlos, voy a tratar de agarrar una unidad para probar, porque esta es la unidad más cara de ellos, es como $3,000. Esta unidad más barata, lo que cambia es, bueno, esto es para allá, para el casco, pero la que tienen allá es de este tamaño y pesa un poco más, son 13, 14 libras, pero nos ahorramos todo el peso del hielo, tener que estar cambiando el hielo de la cava, botarlo. Es bastante hielo, definitivamente creo que son mucho más de 20 libras que pesa todo el sistema que estoy utilizando en este momento, así que si esto me pudiera mantener frío, la unidad más barata obviamente, porque esto sería un sueño para correr, pero wow, son $3,000 en esta unidad pequeña. Nada, vamos a ver, pero creo que es una tremenda idea que ya no tener que correrlo con hielo y agua, sino solamente necesita corriente y ya te va a estar enfriando. Así que nada, vamos a ver. On a minute at a time, call now. There lives a lady makes the world lay down. Underneath her feet, the way she moves, swing for days, she can make you slave, make a young sucker drop dead. She'll resurrect you and lift you right out of the dirt. Me acordé que lo único que me decepcionó esta vez, que el año pasado sí, era la carrera de los scooters, que es extremadamente entretenido, y la razón es porque este año el frío que estaba haciendo afuera es ridículo, como que no podías estar afuera por mucho tiempo. Yo estuve en un scooter como por 5 minutos y sentía que las orejas se me iban a caer. Yo tengo las orejas bien grandes, así que es como un paracaídas cuando estoy andando en el scooter, pero nada, esperemos que el próximo año podamos hacer la carrera, porque normalmente vamos a una broma de parking, como un 5.º piso, y todo el mundo empieza a correr, el primero que llegue abajo gana, y entonces vamos volando hacia abajo y son como 100 muchachos con los scooters, la verdad que es súper divertido. Hemos llegado aquí al final del PRI Show. Esta es mi parte favorita. Tenemos el Olympic Car allá arriba y ha sido un show muy bueno. Conocimos bastantes clientes, nos reunimos con bastantes clientes. Lo que más me gustó de todo el día fue que hicimos el skit ese con el pana Joel, con el dinero falso, y ya después en las barras y eso con Christoph echando broma, dándole dinero a todo el mundo, tirando dinero para arriba de mentiras, y de verdad que la pasamos súper bien. No había muchas cosas, no pude caminar mucho porque fue más que todo reuniones, así que este video seguro va a ser súper corto. Vamos a ver si vamos al shop, que queremos darle un update de lo que estamos haciendo con el tercer carro que estamos armando para Formula Drift. Esperemos que les haya gustado este video. Recuerden de darle suscribirse y avísenme de qué les gustó o qué no les gustó de este evento. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.